Hola, bendiciones a todos en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy día seguimos leyendo el libro de Deuteronomio y lo hacemos en los capítulos 27, 28, 29 y 30. En el capítulo 27 nos muestra cómo Moisés y los ancianos dan la orden al pueblo de guardar los mandamientos. Una vez que crucen el Jordán, estos también debían grabar la ley en piedra. En el versículo 9 agrega que Moisés y los sacerdotes levitas le dicen al pueblo así: guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios, por tanto obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordeno hoy. Ser llamado el pueblo del Señor trae responsabilidad. El Señor demanda obediencia. La obediencia en sí es parte de la vida también del creyente. Es una idea que se mantiene vigente en el nuevo pacto y esto lo podemos ver de una forma implícita. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 7, 21, pero como este también hay muchos más versículos. Nuestro Señor Jesucristo es quien dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dando así, indicando así que la importancia de la obediencia a lo que Dios espera de nosotros. Este mundo nos dice que cumplamos nuestros deseos porque la vida es corta. Dios nos dice que cumplamos sus mandamientos porque disfrutaremos de la vida eterna. Siempre veremos este tipo de diferencias. El mundo nos invita por un camino muy distinto a los caminos de Dios. La idea de escribir la ley en piedra tenía como objetivo el no olvidar. También el poder el día de mañana poder leer estos mandamientos y ordenanzas que habían sido entregados al pueblo para luego obedecer. Nosotros hoy tenemos su palabra en nuestra Biblia. Podemos decir que somos muy bendecidos por el fácil acceso que tenemos a poder leer y disfrutar las escrituras todos los días. Pero esto es solo el primer paso. Junto con la lectura, también debemos meditar en esta, pero sobre todas las cosas, el poder obedecerla. Debemos esforzarnos. Y es cierto que muchas veces podríamos decir que nos cuesta, pero debemos pensar cuán grande es la recompensa. Y aparte, hoy día nosotros gozamos y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos ilumina al poder entender y también aplicar la palabra en medio de nuestras vidas. En este capítulo también vemos como una especie de recordatorio en un ritual. Hay 6 pueblos que subirán al monte de Gerizim y 6 pueblos subirán al monte de Ebal. Cada uno indicará algo distinto. Uno indica bendición y el otro indica las maldiciones. En las 6 tribus nombradas para hacer referencias al monte que mostrará las bendiciones, eran todos los hijos de las mujeres libres de Jacob, es decir, los hijos de Lea y los hijos de Raquel. Nos dice que todo el pueblo de Israel debe repetir en voz alta cada una de las maldiciones y al terminarla deberían decir amén. Esto nos recuerda que amén no solamente significa es cierto que es y así será, sino también es cierto que es y así debe ser. Y leyendo hoy día, encontré algo que me parece a lo menos llamativo. Si usted va a la última palabra del Antiguo Testamento, verá que la palabra es maldición. Y cuando usted va a la última palabra del Nuevo Testamento, del libro de Apocalipsis, no, no es bendición. Sin embargo, este último versículo de Apocalipsis sí es una bendición. El último versículo de Apocalipsis dice: la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Así que esto es llamativo, ¿cierto? El poder encontrar que la última palabra del Antiguo Testamento es maldición y encontramos una gran bendición en la última palabra del Nuevo Testamento. Solamente un dato que les quería compartir. Cuando lleguemos al capítulo 28, vamos a poder ver la promesa de bendición a la obediencia y la promesa de maldición para aquellos que desobedezcan. Muchas veces hay algunos incrédulos que dicen: ¿por qué Dios me va a castigar si Él me hizo así? Pero la verdad es que debes dar gracias a Dios, porque si hubiera sido así, lo que serías es un robot que ha sido programado para hacer algo determinado. Sin embargo, Dios nos ha mostrado 2 caminos, nos ha mostrado el final de ambos caminos, nos ha mostrado la bendición de uno y la maldición de otro. Nos puso en el comienzo de este camino, nos enseñó los detalles del camino, el destino de cada uno de los caminos, el cómo andar en medio de estos caminos. Y finalmente nos ha dado la oportunidad de escoger. En el capítulo 29 vamos a ver una fuerte advertencia una vez más sobre el peligro y las consecuencias de la idolatría.
no solo para esta nueva generación, sino también para las que han de venir. Estas debían cuidarse de los ídolos, tanto de madera, de piedra, como de plata u oro. Muchas veces queremos saber todas las cosas, al menos a mí me pasa, quiero entender el porqué de todas las cosas, pero en este capítulo he encontrado un versículo que debería hacer paz en el corazón nuestro. Este versículo dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Hay cosas secretas que no necesitamos entender, cosas que solo Dios sabe, pero que confiamos plenamente porque es Él quien está en control. Pero sí debo concentrarme en aquellas cosas que han sido reveladas en nuestras vidas, a fin de que las guardemos, las atesoremos, y de esta manera vivamos conforme a lo que Dios en su misericordia nos ha revelado. Este versículo también trae a mi mente algo que se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 12. Nuestro Señor hablando dice, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Por lo tanto, es una fuerte y clara invitación a gozarme con lo que hoy Dios está revelando a nuestras vidas, entender que hay muchas cosas que no comprenderemos, pero que tampoco necesitamos entender, si confiamos de todo corazón en el amor de nuestro Padre Celestial. Cuando terminamos de leer el capítulo 29, es inevitable pensar en la destrucción definitiva del pueblo de Israel en base a esta desobediencia que ellos tendrán. Sin embargo, al comenzar el capítulo 30 vemos la realidad, que a pesar de las faltas, a pesar del pecado, a pesar de la desobediencia, sobreabunda la misericordia de Dios. Tal como la parábola del hijo pródigo, donde el hijo a pesar de su falta puede volver a gozar de de todos los beneficios y bendiciones de su padre, el pueblo de Israel podrá volver a gozar de las bendiciones de Dios si le busca con todo su corazón, con toda su alma, en una búsqueda de obediencia, sometimiento a las ordenanzas de Dios. Un fiel reflejo del pacto de la gracia del cual hoy nosotros somos partes. No importa la vida de pecado que tuvimos en el pasado, hoy, hoy nos acercamos a Él para poder obedecerle. Hoy nos acercamos a Él para poder obedecerle, pero este obedecimiento no vendrá por nuestras fuerzas. Dice que Dios circuncidará nuestro corazón para que amemos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Esta circuncisión del corazón viene a través de su Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir una vida de obediencia al Padre, al contrario de nuestra naturaleza adánica, que nos guía hacia la desobediencia y la rebelión. Frente a este punto es importante recordar que en Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, no somos perfectos, nos equivocaremos, pero esas equivocaciones serán parte de una transformación que nos llevará día a día a perfeccionar nuestras vidas en Cristo Jesús hasta su regreso, alejándonos cada vez más de una vida llena de pecado y acercándonos cada día más a una vida de santidad y rectitud. Debemos recordar que ha sido nuestro Señor Jesucristo que nos ha trasladado a su luz admirable y nos ha librado de las tinieblas. Así que hermano, te deseo una bendecida semana. Espero que puedas seguir meditando en las escrituras y analizando nuestra vida para que el Señor siga transformando y cambiándonos para poder acercarnos más a esta santidad que el Señor demanda. Bendiciones, hermanos.